Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y antes de iniciar la lección, quiero dar la bienvenida a mi cuñada, Lucía Valderas, y su esposo José Martínez, están aquí esta mañana. Les bendiga. La jovencita que está aquí es un poquito, Jules Martínez, también está esta mañana visitando. María Saldívar, María, Dios les bendiga. Bienvenidos hermanos, bienvenidos hermanos. Gracias, María, que está con nosotros. Esperamos que esté gozando y vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana. Vamos a hablar de la esencia de la adoración. Es el tema esta mañana, la esencia de la adoración. Tenemos ya 4 semanas hablando del tema de la adoración, tema muy importante. Yo les compartía que si prestamos atención, si obedecemos lo que dice la palabra del Señor, esta palabra transforma nuestra vida, porque fuimos creados para adorar. Y a veces pensamos que lo estamos haciendo de manera correcta, que agrada a Dios. Y como la semana pasada, no toda adoración agrada a Dios. No toda adoración es correcta. Hay una manera correcta de adorar al Señor. Entonces, prestemos atención una vez más a la palabra del Señor esta mañana. La esencia de la adoración, le invito a abrir su Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Un pasaje que ya hemos considerado anteriormente en esta serie, pero es importante regresar a él. Y este es la última lección en esta serie sobre la adoración. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice estas palabras. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pues hemos estado aprendiendo sobre la adoración. Y a través de toda esta serie, mis hermanos, mi propósito, mi meta, mi objetivo ha sido que podamos nosotros como iglesia acercarnos más a Dios para poder literalmente sentirnos abrumados por la presencia de Dios. Ese ha sido mi objetivo. Y antes de predicarles a ustedes o enseñarles a ustedes, la palabra del Señor ha sido para mí una palabra muy personal, un tema muy personal. ¿Cómo puedo esperar yo que usted tenga tal cercanía con Dios si yo no la tengo? Entonces, primeramente, antes de compartir con usted la palabra ha tratado conmigo personal. Y está transformando mi vida. Está transformando mi manera de ver las cosas, de pensar, de adorar a Dios. Yo entiendo, yo sé que lo que sucede en este púlpito o va a ayudar a su adoración o la va a destruir. Y una vez más, mi propósito es que usted sea bendecido, que usted aprenda. Tengo una gran responsabilidad de compartir con ustedes la palabra del Señor tal y como es. No lo que yo quiero decir, sino que lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Entonces, esta serie ha sido muy especial para mí en particular. Yo he crecido, he aprendido mucho acerca de lo que es el tema de la adoración. Ahora, hemos visto a través de nuestro estudio de adoración la definición de la adoración. Hemos hablado de la importancia de la adoración, que es importante porque es una prioridad para Dios. Es la prioridad de Dios. Dios quiere la adoración de su pueblo. Dice aquí en su palabra que Él busca verdaderos adoradores. Él los busca. Entonces, es una prioridad para Dios la adoración. La adoración, la fuente de la adoración y de nuestra salvación, fuimos redimidos ¿para qué? Para adorar. Con ese propósito, el Señor nos redimió para que le adoremos. Hemos hablado del objeto de la adoración. Dios es el Espíritu, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el objeto, el quien recibe la adoración. Hemos hablado de la esfera de la adoración. Dice la palabra que hemos adorar en todo lugar, en todo tiempo. Pero sin embargo, que hemos estudiado, también hay una forma única de adoración cuando nos reunimos, como esta mañana, cuando nos reunimos como pueblo del Señor para adorar a Dios. No lo hacemos en la casa porque no estamos con nuestros hermanos, pero es una manera muy diferente. Aquí es una manera diferente porque nos reunimos con el pueblo del Señor para adorar a Dios todos juntos. Entonces, hoy vamos a estudiar la esencia o la naturaleza de lo que es la adoración.
Y no, hermano, versículos 23 y 24 dice así, dos veces enfatiza que debemos adorar en qué? En espíritu y en verdad. Esta palabra debe haber un balance, un perfecto balance, un equilibrio perfecto, en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, palabras, no solamente con emoción, sino en verdad. No solamente en verdad, sino que también con emoción. Tiene que haber un equilibrio, un balance. De las partes más profundas de nuestra alma, adoramos a Dios. Nos expresamos basado en la verdad revelada de Dios. Usted recuerda la historia de la mujer samaritana. Los samaritanos tenían el espíritu, pero no tenían la verdad. Los judíos tenían la verdad, pero no tenían el espíritu. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, no es en Jericín donde se adora, no es en Jerusalén donde se adora. Dios se adora en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, la verdadera adoración reúne ambas cosas, espíritu y en verdad. Entonces, recordamos que adorar a Dios en espíritu significa adorar a Dios de nuestro ser interior, no de labios, no de una manera superficial. Porque usted está aquí esta mañana no quiere decir que esté adorando. Porque usted cantó los cantos no quiere decir que usted está adorando. Si las palabras que usted cantó no salieron de su corazón, usted no adoró. El hecho que usted está aquí, voy a la casa de Dios a adorar a Dios, pero el hecho que usted esté aquí no quiere decir que está adorando. Tiene que ser, la adoración tiene que salir desde lo más profundo de su alma, de su corazón. No es algo externo, es desde el corazón. Y por eso el salmista dice en Salmo 103, bendice que alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No solamente mi labio, no solamente mi boca. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos elementos necesarios para adorar a Dios primeramente en espíritu. Debe haber un equilibrio, un balance en espíritu y en verdad. Primeramente, ¿qué es necesario? ¿Cuáles elementos son necesarios para poder adorar a Dios en espíritu? Primeramente, debemos tener una vida espiritual. Para poder adorar en espíritu, tenemos que ser seres espirituales. Tenemos que estar vivos espiritualmente, vivos hacia Dios. Tenemos que ser personas que poseemos el Espíritu Santo que viene a nosotros a través de la salvación. Cuando el Señor nos salva, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor depositó en nosotros su Santo Espíritu. Entonces, para poder nosotros adorar a Dios, tenemos que estar vivos para Dios, ser seres espirituales, personas que poseemos el Espíritu Santo. Entonces, para comenzar, para poder adorar en espíritu, tenemos que ser personas con un interior transformado, personas diferentes, donde el Espíritu Santo ahora muere en nosotros. Segundo, debemos centrar nuestros pensamientos en Dios. La adoración sale de un corazón que está enfocado en Dios. Si estamos cantando los cantos que alaban a Dios, pero nuestra mente está en otro lugar, está en el día de mañana, no estamos adorando a Dios. Nuestra mente tiene que estar enfocada en lo que estamos diciendo, alabando al Señor, enfocado en Dios. Punto número 3, nuestro pensamiento sobre Dios depende del descubrimiento y la meditación de la palabra de Dios. Al estudiar la palabra, como esta mañana, descubrimos verdades y meditamos sobre aquellas verdades. Y es cuando, como ahorita en el momento, estamos entendiendo la palabra, estamos en este momento haciendo un acto de oración, estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos meditando en Dios, de su palabra. Todo lo que estamos aquí, usted solamente está sentadito, pero al estar meditando en la palabra, escuchando la palabra, está usted adorando a Dios. Punto número 4. Debemos tener un corazón indiviso o no dividido. Dice el salmista en el Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Entonces, adorar en espíritu es tener un espíritu transformado por la regeneración, en la salvación, pensar en Dios, concentrar todas nuestras facultades en Dios, en su obra, y esos pensamientos surgen ¿de dónde? Del descubrimiento, la meditación de la palabra de Dios, y luego fluyen de regreso a Dios a través de un corazón indiviso, un corazón que no está dividido. Y esto es importante entender, porque si usted ve muchas veces en el Antiguo Testamento,
el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el Señor acusa a las personas de adorarlo externamente, mientras que su corazón estaba lejos. Una frase muy común, encontramos en la Biblia, en Mateo capítulo 15, versículo 8, dice así. Dice Jehová, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo está? Está lejos. Entonces, no podemos tener un corazón dividido. Para poder adorar a Dios en espíritu, nuestro corazón debe ser un corazón dividido, totalmente entregado al Señor, no dividido. El pueblo que honra del labio solamente es opuesto a lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Dios quiere que nuestro corazón, todo nuestro corazón, esté cerca de Él. Es lo que Él desea, es lo que Él anhela. Y es por eso, la verdadera adoración se expresa claramente en el Salmo 108 de esta manera. Dice versículo 1, Salmo 108, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Mi corazón. Cuando vengo a adorar a Dios en espíritu, primeramente lo que viene, con lo que traigo es mi corazón. Mi corazón está dispuesto a Dios. Dice, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Luego versículo 2 dice así, despiértate, salterio y arpa, despertaré el alma. En otras palabras, la música de la alabanza surge de un corazón dispuesto, un corazón indiviso, un corazón estable, enfocado únicamente en Dios. Nuestra alabanza viene para Dios. Esta mañana mientras cantábamos, ¿dónde estaba su mente? ¿En qué estaba pensando? Porque si su mente no estaba enfocada en Dios, usted no adoró. No adoró en espíritu. No adoramos, me incluyo con usted. No adoramos en espíritu. Si nuestra mente estaba en el día de mañana o en otras cosas, mientras cantábamos, no estábamos adorando a Dios. Porque estaban adorando solamente de labios. Y dice el Señor, claramente, y regresamos, dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos, está en otra parte. Entonces es importante entender esto, mis hermanos. En el Salmo 112, es un salmo de alabanza, comienza con la palabra aleluya y luego sigue una línea de alabanza. Encontramos cómo el corazón puede alabar o adorar. Versículo 7 dice así, su corazón está firme. Luego versículo 8 dice así, asegurado está su corazón. ¿Cómo es que el corazón adora a Dios? ¿Cómo es que el corazón alaba a Dios? Es un corazón firme, un corazón fijo, un corazón establecido, un corazón asegurado, totalmente enfocado en la maravilla de Dios, donde surge entonces la verdadera alabanza, la verdadera adoración, un corazón totalmente fijo en Dios. ¿Con qué propósito vino usted esta mañana a la casa del Señor? Vino a adorar, pero si su mente está en otro lugar, no está adorando. Entendamos esto. Hemos venido, yo pienso que todos hemos venido con el propósito. Yo vengo a la casa a adorar a Dios. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Pero tengo que entender que hay una manera correcta de adorar a Dios y una manera incorrecta. No podemos adorar a Dios a medias, un corazón dividido. En el Salmo 57 encontramos este mismo pensamiento. Iniciando con el versículo 7, la palabra se dice de esta manera. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Una vez más, ¿qué? Mi corazón. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Dice, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Se te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Mi pregunta para nosotros, ¿esa ha sido nuestra actitud esta mañana? Que venimos a contar, a decirle, Señor, grande, maravilloso eres, digno de recibir gloria, honra y honor. Una vez más, un corazón fijo, un corazón resuelto, un corazón determinado, un corazón totalmente enfocado en Dios. En este momento me estás escuchando. ¿Dónde está tu mente? Una vez más, les recuerdo, el escuchar la palabra es adorar a Dios. Pero si nuestra mente está en otro lugar en este momento, no estamos adorando a Dios. Entonces comenzamos con el Espíritu viviendo, morando en nosotros, un corazón transformado. Nuestro pensamiento centrado en Dios,
firmes en la palabra a través del descubrimiento, la meditación y un corazón indiviso y fijo. Ahora, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista hace una declaración muy importante. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en camino eterno. David está diciendo, no entiendo completamente mi propio corazón. Está diciendo, Dios, puede que haya cosas en mi corazón que yo no veo. Puede ser, mis hermanos, que como David, nuestro corazón, nuestra vida, la razón por la cual no sentimos esa cercanía a Dios es porque hay áreas de nuestra vida que no han sido atendidas. Hay áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, donde estamos ciegos y solamente Dios lo conoce, solamente Dios lo ve. Al abordar este tema, este asunto de adoración con un corazón diviso, tenemos que venir con un espíritu abierto y arrepentido, decirle, Señor, si hay algo que en mi corazón que está estorbando tu presencia, expónlo, déjame saber. Y eso me lleva al quinto punto. Debe haber una apertura. Tenemos que venir dispuestos a decirle, Señor, enciende la luz. Y si encuentra algo mal en algún rincón de mi vida, en algún rincón de mi corazón, expónlo, Señor. Démelo saber. Si usted encuentra que es difícil adorar, si usted viene aquí a la iglesia y hay poco cambio en su vida, usted no siente cercanía a Dios, tal vez porque hay áreas en tu vida que has pasado por alto y solamente Dios lo conoce. Eso no siente la presencia de Dios. Por eso vienes al servicio y te vas de igual manera, no sentí nada. ¿Por qué? Porque hay áreas en tu vida que no has tratado. Déjame decirte que cada vez que en la Biblia se habla de la adoración, se habla de limpieza, se habla de purificación, se habla de confesión, se habla de arrepentimiento, porque la única persona que puede entrar totalmente y completamente en comunión con un Dios que es completamente santo es aquel que ha tratado con el pecado en su vida. Solamente cuando has tratado con el pecado en tu vida, has pedido perdón, te has arrepentido, has recibido el perdón, puedes entrar en la santidad de Dios. De otra manera no lo puedes hacer. No podemos pensar que entramos en la presencia de Dios con impureza y pensar que todo está bien. Como Isaías como hemos estudiado, como Isaías tenemos que confesar ante Dios. Decirle, Señor, soy inmundo de labios, soy pecador, y permitir que Dios toque con ese carbón encendido en nuestros labios para purificarnos, para limpiarnos. Entonces vamos a adorar en espíritu. Una vez más, dice la palabra, dice Jesús, dijo, adoradores verdaderos van a adorar en espíritu y en verdad. Pero mientras estas cosas no sean una realidad en nuestra vida, no estamos adorando en espíritu, no estamos adorando, no somos verdaderos adoradores, no estamos adorando de manera adecuada. Entonces, para adorar en espíritu, el Espíritu Santo tiene que residir, tiene que morar en nosotros. Tenemos que estar dispuestos a seguir nuestra línea de pensamiento, consumida por Dios, por su palabra. Estudiar la palabra, descubrir la palabra con un corazón indiviso y adorar en espíritu, venir al Señor rendido. Señor, te entrego todo lo que soy. Eso es adorar en espíritu. Ahora, de verdad, nuestra adoración también es imperfecta. No es perfecta nuestra adoración, pero no podemos adorar al Señor con insinceridad. Tenemos que ser sinceros ante Dios. No importa si no sabemos cantar. No sabemos si no tenemos voz y que si no sabemos entonar. No importa. Lo que le importa, Señor, es el corazón, la sinceridad del corazón. Eso adora a Dios, eso alaba a Dios, eso le agrada a Dios. Entonces venimos a adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Una sincera adoración al Señor. Ahora vamos a ver el segundo elemento. Una vez más, debe haber un equilibrio, un balance.
Adorar en espíritu, pero también adorar en verdad. Entonces vamos a hablar de la adoración en verdad. Toda adoración debe ser en respuesta a la verdad. No hay adoración que no esté unida inseparablemente a la verdad. Toda adoración tiene que estar basada en la verdad. La adoración, mis hermanos, no es un ejercicio emocional que despierta sentimientos, como muchas personas piensan. Porque se sintieron bonitos, porque se les salieron las lágrimas, piensan, oh, ya adoré. Eso no es adoración. La adoración no es un ejercicio emocional. Ahora, sucede eso sí, como resultado de una verdadera adoración, sí, sí resulta. Se salen las lágrimas, se levanta, se siente una experiencia emocional. Pero la adoración no es un ejercicio emocional. La adoración es una respuesta basada en la verdad. Y Pilato hizo una pregunta muy importante. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús responde en Juan capítulo 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. ¿Quiere usted saber qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Salmo 119, versículo 138, dice tus testimonios, tu palabra que has recomendado son rectos y muy fieles. Entonces debemos adorar en verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos que adorar de un entendimiento de la palabra de Dios. Una vez más, si adorar en verdad significa debemos adorar en verdad y la palabra de Dios es verdad, entonces tenemos que adorar de un entendimiento de la palabra de Dios. Si vamos a adorar a Dios verdaderamente, tenemos que entender quién Él es, y el único lugar donde Él es revelado, se revela a sí mismo, es en qué? En su palabra, en la Biblia. En el Santo Libro, en la palabra del Señor, se revela la palabra de Dios, se revela Dios. Romanos 1:18 dice estas palabras. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí es un término general. Hay una verdad que es un término de conciencia. Se llama revelación general. Versículo 19 dice así. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, primeramente, Dios se reveló en términos generales, en conciencia, en creación. Y los hombres sostienen esta verdad. Todo el mundo cree que hay un Dios. Sí existe un Dios. No todo el mundo, pero mucha gente cree que hay un Dios. Reconoce que hay un Dios. No quiere decir que lo adoran, pero hay una conciencia, una revelación general. Pero luego dice el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adoración a las criaturas antes del Creador. Entonces, el propósito de Dios era revelarse a sí mismo, primeramente en la creación, en la conciencia, pero luego también revelarse claramente en las páginas de su santa y divina palabra. Entonces, si vamos a adorar en verdad, debemos adorar verdaderamente como Dios debe ser adorado. Él nos dice cómo debemos adorarlo. Y el único lugar donde encontramos a Dios totalmente definido, verdaderamente definido, es en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo que conocemos acerca de Dios está en la Biblia. Y adorar en verdad, entonces, significa adorar del entendimiento de la palabra de Dios. Un hermoso ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 8 de Nehemías, donde se nos dice que el sacerdote Esdras trajo la ley o la palabra ante la congregación, la palabra de Dios. Y se puso de pie sobre una plataforma, la abrió, y dice que al momento que él abrió la palabra, inmediatamente todo el pueblo estuvo atento a la presentación de la palabra. Una reverencia. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo al momento que el sacerdote abrió la Biblia, abrió la palabra de Dios. Todo el pueblo estuvo atento a la presentación. Estuvo escuchando. Lo dice el versículo 6 de esta manera. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y luego dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.
la palabra de Dios en su santísima presencia hizo que todos ellos se humillaran, cayeran a sus rodillas en un acto de adoración. Una vez más, el estar escuchando la palabra de esta mañana es un acto de adoración. En nuestro espíritu debemos estar con las manos levantadas en alto. Amén. Amén. Te alaba mi alma, Señor, te bendice mi alma. Toda adoración es en respuesta a la verdad acerca de Dios. Y toda verdad acerca de Dios se revela en su palabra. Si hemos sido llamados a adorar a Dios, entonces debemos adorar a Dios como Él es. Si queremos conocer cómo Él es, tenemos que ver o estudiar su autorrevelación, su revelación. Y la Biblia revela la verdad acerca de Dios, que es la que guía entonces nuestra adoración. Miren, en el Salmo 47 encontramos una declaración muy interesante. Salmo 47, versículo 7 dice de esta manera: cantad con qué? Con inteligencia. Cantad con inteligencia. No cantad porque conoces el canto o porque sabes la palabra o porque te gusta. Dice cantad con inteligencia. Entonces, la adoración es una expresión de alabanza de las profundidades del corazón hacia Dios, que comprende lo que Dios ha revelado de sí mismo. Canta con inteligencia. Yo canto porque yo conozco a quien adoro. Yo sé quién Él es. Yo lo conozco personalmente, por eso le adoro. Con inteligencia y con entendimiento de la palabra. Yo canto con entendimiento. No hay ningún valor en decir que usted adora a Dios si no lo entiende, si no lo conoce. No podemos adorar a Dios si no lo conocemos. La verdadera adoración significa que nosotros cantamos con inteligencia, con entendimiento. Yo sé, yo conozco a aquel a quien yo adoro, a aquel a quien yo alabo. Yo lo conozco personalmente. Él es mi Dios personal. Yo sé quién Él es. No hay verdadera adoración aparte de un verdadero entendimiento de Dios. Y es sorprendente cuánta gente no entiende esto. Miren, yo pudiera predicarles sermones ingeniosos que vinieran a mover sus emociones, sus actitudes. Yo pudiera buscar la manera de hacerlo llorar usando historias, como lo hacen muchos predicadores. Buscan sacar la emoción de la gente. Les gusta que la gente que sienta lo que está diciendo, mis hermanos. Yo pudiera hacer que toda la enseñanza de la predicación fuera muy interesante, muy divertida, muy emocionante. Pero cuando todo termina, la pregunta es: ¿adoró usted? ¿Le agradó a Dios? Es para mí un más grande desafío predicar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios, oye, sea la que le llene su vida, toque su alma, su corazón. No es mi historia, no son las historias. Yo no quiero hacer las cosas divertidas, emocionantes. Comparto la verdad de la palabra. Ese es mi trabajo, es mi desafío, es mi propósito. Es compartir la palabra tal y como es. No buscar en ustedes emoción. La palabra se encarga de eso. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y la verdad se revela en la palabra. Esa es nuestra fuente. Por eso me comprometo a enseñar la palabra de Dios. Cuando la iglesia primitiva se reunía, ellos discutían la doctrina de los apóstoles, enseñaban la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La revelación de Dios. Alaban de Jesucristo, alaban de Dios. Entonces, la esencia, la verdad, es en aquello en lo que debemos nosotros adorar, lo que en Dios es. Nuestra adoración debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, entre tanto que mientras llego Timoteo, ocúpate en tres cosas. Ocúpate en leer, exhortar y enseñar la palabra de Dios. Simplemente, nada más. No es otra cosa, simplemente la palabra de Dios. Lee la lectura, exhortación y enseñanza. La verdad acerca de Dios.
Mis hermanos, yo no estoy aquí para crear una experiencia emocional. Yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios, es decir, del libro, del fundamento de su conocimiento, de que viene, de donde viene nuestra adoración. ¿Por qué? Porque la palabra es el fundamento de donde surge nuestra adoración. Es lo importante. La verdad está en el corazón de la adoración. La iglesia primitiva adoraba. Dice, cantaban cantos, usaban himnos, cantos espirituales, melodías. Había tiempos de alabanza, tiempos de agradecimiento. Todo esto lo encuentran en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero dice el versículo 16, antes de todo eso, antes de los cantos, antes de las alabanzas, antes de todo eso, sí, la palabra de Cristo que mora en abundancia. Lo más importante es la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia. Más que los cantos, más que la alabanza, todo es importante. No me malentienda, todo es importante, pero sobre todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. La naturaleza de la adoración, la esencia de la adoración, que es ofrecerle a Dios de lo profundo de nuestro interior una alabanza, una adoración, un canto, una oración, el dar, todo basado en su palabra revelada, en la verdad revelada de Dios. Cuando Pablo fue al Areópago en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, encontramos que la adoración que encontró ahí Pablo era inaceptable. Y su acusación es muy reveladora. El versículo 23 dice que les dice así, dice Pablo a las personas, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido. Luego les dice así, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. ¿Qué está diciendo? Es inaceptable. No puedes adorar a Dios en ignorancia. Tiene que conocerle. Para poder adorarle, tiene que conocerle. Es inaceptable adorar a Dios y con ignorancia. Si vamos a adorar a Dios, mis hermanos, tenemos que tener un compromiso fiel a la palabra de Dios. Y esto no sucede por casualidad. Una vez más, una y otra vez en el Testamento leemos esta palabra. Hermano, no quiero que ignoréis. Hermano, no quiero que ignoréis. Hermano, no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque la Biblia no premia la ignorancia, mis hermanos. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, con diligencia, con entendimiento, con sabiduría, no con ignorancia. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Entonces se nos ha dado un mandamiento. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El mandamiento es adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que hacer ambas cosas, un equilibrio, un balance. Y me anhelo que el Espíritu Santo de Dios arraigue en nosotros estas profundidades, estas cosas en nuestra vida, que entendamos. Que seamos una iglesia de verdaderos adoradores, que usted sea un verdadero adorador, que adore en espíritu y verdad, como dice la palabra. Vamos ahora a los resultados de la adoración. Si realmente comenzamos a adorar de esta manera, ¿cuál será el resultado? ¿Qué va a suceder? Y vamos a encontrar que los resultados van a ser tan sencillos, sin embargo, son de gran alcance. Primeramente, Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando es adorado. Dice el Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Levítico 10, versículo 3. En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces, el primer resultado de la adoración es que Dios es glorificado. Cuando adoramos a Dios, como Dios debe ser adorado, Él es glorificado. Y es la razón por la cual existimos. Pero segundo, nosotros los cristianos somos purificados. Cuando nos acercamos a Dios en adoración, inmediatamente nos enfrentamos con esta realidad. Dice Salmo 24 que aquel que viene a la presencia de Dios debe de venir de esta manera. Versículo 24, versículo 4. Capítulo 24 de Salmo, versículo 4.
debe venir con limpio de manos y qué, y puro de corazón. Una iglesia que adora debe ser y tiene que ser una iglesia pura. Dios lo exige. El que se acerca a Dios, dice la palabra, debe ser aquel que viene limpio de mano y puro de corazón. Entonces, al entrar en la presencia de Dios, hay un reconocimiento de nuestra pecaminosidad y hay un deseo, pero también hay un deseo, una voluntad de abandonar nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Hay un deseo consumidor de ser puro, de ser limpios. Mientras más nos acercamos a Dios, más somos abrumados por nuestro pecado y clamamos, como dice David una vez más, Salmo 139, versículo 23 a 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aleluya. Pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, la clave para la santidad de la iglesia es la adoración de la iglesia. Por eso necesitamos estar aquí. Pues es importante que usted venga a la iglesia. En adorar a Dios, en la asamblea de su pueblo redimido, a medida que somos atraídos a la presencia de Dios por la música, por la palabra de Dios, por la verdad que estamos escuchando, viene un enfrentamiento inmediato con la realidad que somos pecadores, que somos indignos. Tercero, la iglesia es edificada. La iglesia es transformada. Cuando adoramos de la manera que vamos a adorar, la iglesia es transformada. Leamos el libro de Hechos, que cuando la iglesia estaba adorando y se encontraron favor con Dios y con todo el pueblo. Luego dice así, versículo 47, de Hechos capítulo 2. Y el Señor añadía cada día a, los de la iglesia, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo hacía? El Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo adoraba. Simplemente con adorar a Dios de una manera correcta, el Señor añadía cada día a las iglesias aquellos que debían ser salvos. Toda la ciudad fue llena con su doctrina. Ellos voltearon el mundo al revés. Ellos eran encantadores, atractivos, dinámicos. ¿Por qué? Porque una iglesia que adora es una iglesia que está siendo edificada por Dios. Y por edificada me refiero a que vivimos mejor. La iglesia, el Señor purifica. El Señor edifica la iglesia. Dice en 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. Todo se haga para edificar la iglesia. Una iglesia se edifica en su adoración. Una iglesia se edifica en su adoración. La adoración, mis hermanos, cambia, transforma a las personas. Porque cuando venimos a la presencia de Dios, tiene que haber un cambio. Si la adoración no impulsa a mayor obediencia, entonces no es adoración. Si esta palabra usted está escuchando, esta mañana usted está escuchando la palabra y esto no le impulsa a hacer un cambio en su vida, entonces no está adorando a Dios. Porque la verdadera adoración nos impulsa a mayor obediencia. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. La verdadera adoración comienza con una santa expectativa, pero termina con una obediencia santa también. ¿O no es adoración? Tiene que cambiarnos, la adoración tiene que cambiarnos. Estar en la presencia de Dios tiene que cambiarnos. No podemos permanecer igual al estar en la presencia de Dios. Perfecto ejemplo. Éxodo 33, versículo 11, dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Eso es adoración. Moisés y Dios cara a cara. En el mismo capítulo dice que Dios permitió que su gloria pasara ante Moisés y Moisés pudo ver un destello, un poquito de la Shekinah, de la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa intimidad cara a cara con Dios? Adoración. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, dice, bajó la cabeza hasta el cielo, hasta el suelo. ¿Y qué hizo? Adoró. Al estar en la presencia de Dios, lo que resulta de la intimidad es adoración. Pero también, ¿qué sigue? Fue la siguiente respuesta. Solamente adoró, dice el versículo 9. Y dijo Moisés, sí, ahora, Señor,
he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y vuestro pecado. Una vez más encontramos, cuando estamos en la presencia de Dios, cara a cara, en la intimidad de la adoración, inmediatamente somos abrumados. ¿Por qué? Nuestro pecado. Reconocemos que somos pecadores. Y Moisés se quebranta, vemos allí, con un corazón contrito y miedo. Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. ¿Y qué resulta? ¿Qué hace el Señor? Inmediatamente el Señor responde. Versículo 10 dice así el Señor: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Porque te postraste, porque te humillaste, yo te voy a levantar, Moisés. Porque tú supiste que lo que es estar en mi presencia y humillarte, pedir perdón, yo te voy a levantar. Dice Dios, te voy a bendecir y haré cosas grandes y maravillosas en tu vida. Versículo, en el capítulo 34, versículo 29, dice que Moisés bajó de aquella montaña, dice que su rostro resplandecía. Su rostro estaba tan brillantemente iluminado que era irreconocible. La gente no lo reconocía. Era tan diferente. Un hombre tan diferente, muy diferente al que subió, el que bajó del monte. Eso es adoración. Estar en la presencia de Dios te cambia, te transforma. Entonces, el resultado no es solamente que Dios es glorificado, que los cristianos son purificados, que la iglesia es edificada, pero el cuarto resultado es que los perdidos son evangelizados. El profundo testimonio de una iglesia que adora tiene un gran impacto que cualquier sermón. Déjeme decirlo de nuevo. Escucha esto. El testimonio de una iglesia que adora tiene más gran impacto que cualquier sermón. Donde hay un grupo de personas que adoran, un grupo de personas que levanta su corazón a Dios, que conoce la bendición de Dios, cuyos rostros brillan porque han estado en su presencia, esto va a ser un impacto. La gente lo va a reconocer. Algo diferente de personas. Entonces, los perdidos son evangelizados. Los resultados: los glorificados, cristianos purificados, la iglesia es dedicada, los perdidos son evangelizados. Ahora quiero que hablemos por un momentito sobre la preparación para la adoración. Ya sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero ¿cómo nos preparamos nosotros para adorar de esta manera? Usted se levantó esta mañana, usted vino aquí a la casa del Señor, venimos todos. Me pregunta, ¿se preparó usted para adorar? Antes de llegar aquí, ¿se preparó usted para adorar a Dios? Porque venimos con ese propósito, ¿no? Mi deseo al venir a la casa del Señor no es ver los hermanos, sí que yo quiero ver los hermanos. Mi propósito aquí es oír la música y todo, me encanta, pero yo vengo a adorar a Dios. Debe ser mi propósito. Entonces, me preparé. Voy a compartir un versículo y yo le pido, si usted puede, escríbalo en su Biblia, escríbalo o márquelo. ¿Cómo podemos prepararnos para la adoración? Un versículo. Y encontramos 4 puntos ahí, 4 pruebas. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Si usted puede escribirlo, escríbalo, apúntelo, si puede ponerlo enfrente de su Biblia, para que cada vez que usted venga a la casa de Dios, usted vea ese versículo y usted se prepare. Mis hermanos, la cuestión cuando venimos a adorar a Dios no es que también se preparó el equipo de adoración.
La cuestión cuando venimos a la casa de oraciones no es qué también se preparó el pastor. El asunto, la cuestión es qué también te preparaste tú. How well did you prepare to worship God? ¿Qué también te preparaste tú para adorar a Dios? El versículo 22 comienza con una palabra muy importante. Acerquémonos. Acerquémonos. Es un llamado a adoración. Acerquémonos. Acerquémonos aquí a Dios. Acércate a Dios. Ven a adorarle. Acerquémonos a Dios. Una invitación para adorar. Pero luego hay 4 puntos, 4 condiciones, 4 puntos de control. No solamente te invita a que te acerques, pero tiene que ser de cierta manera. Primeramente, con corazón sincero. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, con sinceridad. La primera prueba de preparación para adorar a Dios en espíritu y en verdad es sinceridad. Venimos realmente sinceros a la casa del Señor. Adoramos con todo nuestro corazón. Oramos como David, afirma mi corazón, oh Señor. Somos realmente insinceros e indivisos ante la presencia de Dios. Segundo, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Eso habla de fidelidad. Tenemos que venir completamente por fe. La fe revelada en Jesucristo, eso es fidelidad, porque venimos a adorar a Dios, porque venimos a adorar a Jesucristo, a nadie más, a honrarle a Él. Entonces venimos no solamente con sinceridad, pero venimos de acuerdo a la verdad. Eso es lo que significa fidelidad. La verdad revelada en la Biblia, con plena seguridad de que es fe salvador. Venimos a adorar a Jesús porque yo sé que Él es mi Salvador. No hay otra manera para llegar al cielo. Él es mi Redentor, mi Salvador, mi todo. Por eso vengo a adorarle. No hay nadie más. Yo estoy seguro en la verdad que Jesús es mi Salvador. Con plena seguridad en verdad salvadora. Punto número 3. Purificados los corazones de mala conciencia. Acerquemos, dice el versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia. Y eso es humildad. Nos habla de humildad. Venimos a Dios. Venimos a su casa entendiendo que no merecemos estar en su presencia. Porque nuestro corazón está lleno de maldad, de mala conciencia. Necesitamos ser purificados. Pero gracias a Dios que la sangre de Jesucristo en la cruz pagó por nuestro pecado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Nos venimos reconociendo que somos indignos. Pero gracias a Jesucristo, nuestro corazón maldito, nuestro corazón malvado ha sido limpiado. Eso es humildad. Y cuarto, lavado los cuerpos con agua. Versículo 22. Acerquémonos lavados los cuerpos con agua pura. Y esto nos habla de pureza. Esto nos habla de lavado diario. Es verdad, nuestro corazón fue limpiado completamente en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra que nuestros pies levantan el polvo de este mundo. Tenga confesión de pecado antes de venir a la casa de Dios. Antes de llegar aquí, tenemos que prepararnos para poder cumplir el propósito con el cual venimos. Tomaríamos solamente un poquito de tiempo cada día del Señor y abrieran la Biblia a ese versículo, Hebreos 10:22, y revisarnos todo. Haríamos más para preparar nuestro corazón, mis hermanos, que cualquier otra cosa. Simplemente venir de esta manera. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado los pies, los cuerpos con agua pura. Esto, mis hermanos, cambia nuestra vida. Esto cambia nuestra adoración. Nuestro servicio sería diferente, mi hermano. Nuestra adoración sería diferente. Quiero terminar con esto.
Le pido por favor, preste mucha atención. Hay personas que han estado asistiendo a la iglesia por muchos años, pero nunca se han acercado a Dios. Hay personas que tienen muchos años asistiendo a la iglesia, pero no sienten una cercanía a Dios. Tal vez hay algunas cosas que necesitas hacer para preparar tu corazón para adorar a Dios. Y yo quiero terminar esta serie compartiendo 3 barreras que impiden que esto funcione en tu vida. Una vez más te pido, por favor, escucha muy cuidadosamente. Porque si tú eres una de aquellas personas que tiene tiempo que no sientes esa cercanía a Dios, tiene que empezar en alguna parte. Y tú sabes cómo. Déjame decirte que no puede venir aquí a la iglesia, abrir la boca y dejar que la alabanza fluya cuando hay cosas en tu corazón con las cuales no has lidiado. La primera cosa es la adoración de arrepentimiento. Cuando hay pecado en tu vida, cuando hay algo con el cual no has tratado, tienes que tratar con eso primeramente. Tienes que aceptar la responsabilidad y confesarlo. Mira, en 2 Samuel capítulo 2 encontramos la historia de David. David había cometido un gran pecado. Él había pecado con Betsabé, había cometido adulterio y luego mandó asesinar a su marido. Y luego David, que pecó tan grandemente contra Dios, vio a ese niño que nació de esa unión, estaba muriendo y él sabía que Dios lo estaba castigando. Y mira lo que hizo David. Versículo 20 dice así: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Esa es la adoración de arrepentimiento. En medio de su situación triste y trágica, la pérdida de su bebé, él adoró a Dios, porque él sabía que él estaba recibiendo lo que él merecía. Entonces, en medio de su castigo, él adoró a Dios. En arrepentimiento, el alma dice: he pecado, merezco esta calamidad, merezco esta consecuencia. He errado contra Dios, he errado con la verdad, contra la verdad, he pecado contra Dios. La adoración de arrepentimiento significa que en medio del castigo tú derramas tu corazón a Dios y dices: Señor, perdóname, he pecado contra ti, confieso mi pecado, estoy recibiendo lo que merezco. Algunos de ustedes, mis hermanos, no tienen ese sentido de cercanía con Dios porque nunca han tratado con su pecado. Nunca se han derramado, nunca han derramado su corazón en arrepentimiento a Dios. Nunca dicen: Señor, perdóname, he fallado. He fallado. Y para algunos de ustedes, de nosotros, ese es el lugar donde tenemos que comenzar para poder sentir cercanía con Dios, la presencia de Dios. Tenemos que venir a adorar en arrepentimiento sobre nuestro pecado. Segundo, la adoración de aceptación. En las palabras familiares de Job, cuando él escucha la noticia que todo lo que él amaba lo ha perdido, sus posesiones, sus animales, sus hijos, todo está perdido, la Biblia dice así en Job 1:20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Hubiésemos pensado que él hubiera maldecido a Dios. Acaba de perderlo todo. Pero él no maldice, él adora. Esto es adoración de aceptación. Él no había pecado como David.
Dios solo estaba haciendo esto a su propio propósito. Y Job dijo de esta manera, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es, mis hermanos, adoración y aceptación incondicional. Una aceptación incondicional. Algunos de ustedes no han podido adorar a Dios porque no han podido aceptar las circunstancias donde Dios ha traído su vida. Se han quedado amargados. Por eso no pueden adorar. Hasta el punto que no llegues, hasta que no llegues al punto de aceptación, no podrás adorar a Dios. La adoración de aceptación es estar dispuesto a aceptar tus circunstancias. Estar dispuesto a aceptar tu lugar en la vida, tu trabajo, tu carrera, tu compañero, tus hijos, todas tus circunstancias. Y el Señor, tú lo sabes todo. La pérdida de mi ser querido, la pérdida de mi trabajo, el dolor de esta enfermedad. Pero Señor, en medio de todo yo voy a adorarte. No importa las circunstancias en mi vida, yo voy a adorarte. No importa si estoy incómodo, yo voy a adorarte. No importa si estoy enfermo, yo voy a adorarte. Eso es adoración y aceptación. Y por último, la adoración de devoción. En Génesis capítulo 22, Abraham sube el monte Moria con su hijo Isaac. Dios le había dicho a Abraham, sube allí y sacrifica a tu hijo Isaac. Sacrifícalo como una ofrenda hacia mí. Y dice en Génesis 22 que Abraham llegó a aquel lugar, el lugar donde Dios le había indicado, y dijo a sus siervos que bajaban con el versículo 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y que adoraremos. Increíble. Él iba en obediencia a Dios a sacrificar a su hijo, a matarlo, a degollarlo. Lo increíble es que Abraham podía ver eso como una adoración a Dios. El quitarle la vida a su hijo en obediencia a Dios, Abraham lo veía como una adoración. Por eso dice, iremos y adoraremos. No dice, oh, vamos, iremos y sacrificaremos. No, dice, iremos y adoraremos. ¿Por qué? Porque Abraham podía ver más allá del sacrificio. Él podía ver más allá del dar, de la ofrenda. Él podía ver más allá del costo, del precio, de la adoración, mis hermanos. Él podía ver que la obediencia de Dios, la obediencia de Dios era adorar a Dios. Y él podía ver más allá del sacrificio y entender que obedecer a Dios es adorar a Dios, cumplir con la palabra de Dios. Mis hermanos, la esencia de oración no es un canto, no es un estilo de alabanza, no es un horario de domingo, es una entrega total. Una entrega total. La esencia de oración es el momento cuando el corazón se humilla ante un Dios santo y dice, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Eso es adoración. Y la adoración siempre cuesta algo. La verdadera adoración nos destrona. La verdadera adoración crucifica el orgullo. La verdadera adoración silencia las preferencias. Podemos cantar y no adorar. Puedo predicar y no adorar. Podemos servir y no adorar. Pero no podemos adorar y permanecer igual. La esencia de la adoración no es elevación emocional, es sumisión espiritual. Eso es la verdadera oración. Sumisión espiritual. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Independientemente de todas las cosas, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es, mis hermanos, adorar a Dios. Y eso ha sido el propósito en esta serie, compartir con ustedes lo que es una verdadera adoración, para que nosotros nos convirtamos en un pueblo de verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Incline su rostro esta mañana.
Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, por tu palabra maravillosa. A través de estas semanas, nos has hablado a través de tu palabra, Señor, en lo que es una adoración genuina, una adoración verdadera. Tú nos has